Ahí va. No sé cuántas nos faltan, debemos ir por la mitad más o menos. En algún momento, no, en algún momento no, sobre el final van todas las preguntas. ¿Estamos? No hay mucho misterio. De Eh, acuerdo. Profe, ¿cómo todas las preguntas? y todas las preguntas que corresponden al trabajo que tienen que hacer. Ah, y las consignas del trabajo, ¿cuándo más o menos las vamos a tener? Creo que es lo que acabo de decir. Sobre el final van las preguntas. Ah, perdón, interpreté que había un final de la materia. ¿Un final de la materia? No, no hay un final de la materia. O sea, tienen 5 trabajos con Sofía, uno con Nadia, uno con Soledad, ¿correcto? Sí, Y, Sí. hasta ahora sí. y uno conmigo. No hay más misterio. Bueno, sí, las clases las puse todas en el WordPress, salvo una sola que no. Uy, ¿se me apagó la cámara? Esperen que la saco No, la no, luz. quedó tildado. Sí. Te ¿Se vemos, tildó? estás tildado. Esperen. ¿Cómo hago para...? Ah, sí, se me fue. Esperen un segundo, esto va a ser difícil. Ah, espérenme. Tengo que poner esto y ir al escritorio. ¿Cómo voy al escritorio? No me deja minimizar. Ah, está, ahí está. Listo, perfecto. Bueno, decía que puse todas las clases, salvo una que no grabamos porque no pude, porque no andaba Zoom. ¿Correcto? Que bueno, no me acuerdo de qué fue. Y la última vez que nos vimos habíamos trabajado en la revolución de la independencia en Estados Unidos, ¿correcto? Creo que fue así. Espero que haya sido así. Así que hoy nos toca ver la Revolución Francesa. Bueno, que como hecho de los hechos es el más importante de todos, vamos a decir, el que culmina con la serie de eventos que dan lugar al constitucionalismo tal cual lo conocemos hoy, constitucionalismo económico, capitalismo, ¿cierto? Es decir, esperen que voy a sacar saco el WhatsApp, si no me joden, y saco esto también, saco todo. Ahí está. Bueno, ¿qué decir de la Revolución Francesa? ¿Qué saben de la Revolución Francesa? Es buena esa pregunta. Bueno, se conoce como la revolución de la Bastilla, la toma de la Bastilla, como la revolución, digamos, la reacción del proletariado a la burguesía y demás. No soy un erudito, pero más o menos por ahí va la cosa. ¿Algo más? ¿O nada más? Nada, salvo Vicente con estos 2 títulos. Qué bárbaro. Bueno, fue un evento importante en la historia de la humanidad. Ni idea. Nadie sabe nada de nada, más allá de lo que dijo Vicente de la toma de la Bastilla. Quedo como impactado de saber que no saben nada. ¿Por qué fue importante? ¿Qué es tan importante la toma de la Bastilla? Hay tantas No tomas. fue que se rebelaron contra la gente trabajadora, contra los que tenían poder, algo así. Y además te es la abolición de la agradezco, monarquía, Sandra. ¿Cómo, Matías? que es la abolición de la monarquía también. Bueno, Ahí va. gracias, Matías. Ahí Se va. incendian los títulos nobiliarios, ¿no? También. Más que se incendian, son abolidos.
porque es una simbología, no es que, no hay lo que incendiar, quiero decir. Lo que incendian es la ciudad. Pero sí, está correcto. ¿Quién dijo lo de quién lo dijo que no tiene cámara? Yo, Tomás. Ah, Tomás, ahí estás. Claro, es la abolición de los títulos nobiliarios, que es el motivo principal. ¿Qué año es esto? ¿Saben? 1789, más o menos. No Agosto dura de igual un periodo, ¿Mm? o sea, no es de, dura un periodo, no es total, creo que fueron varios años, 1789, un poquito más. Sí, dura un periodo. A ver, sí, está correcto. Y de hecho eso es lo que tenemos que trabajar, que no es un día. No fue. Las revoluciones no ocurren en un día, ¿cierto? Hay que cargar el ambiente como si fuese una tormenta que se va cargando, ¿vieron? Y de repente un día estacha. Tenemos acontecimientos y procesos. Los acontecimientos son varios. Uno es, sí, el fin de los títulos nobiliarios a través de una declaración muy importante, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 4 de agosto de 1789. La toma de la Bastilla, como dijo Vicente, 14 de julio 1789. La abolición de la monarquía, de Tomás era, bueno, no me acuerdo. Eso es un poco después, 1791, no es inmediatamente producida la revolución. Y bueno, son hechos importantes la abolición de la monarquía y la declaración de la república, y al mismo tiempo la caída de la nobleza, porque esto cambió el mundo para siempre, porque esto no había pasado ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. En Inglaterra porque continuaron y en Estados Unidos porque no existían. Que nosotros tengamos un artículo en la Constitución, creo que es el 16, 15 y 16, ¿no? Creo que el 15 dice que está prohibida la esclavitud, no sé si no me acuerdo mal, y el 16 que no existen prerrogativas de sangre y no están permitidos los títulos de nobleza en todo el territorio o en todo el sur argentino. Bueno, eso es influencia de la Revolución Francesa. Decir monarquía o república, o decir república en aquella época no era una cosa natural, no era un hecho natural, sino que era una declaración desafiante, ¿cierto? Decir república era estar en contra de los realistas, que era la moda. Las monarquías no desaparecieron hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, para que entiendan la magnitud. Bueno, eso sería para rescatar del evento francés una de las cosas más importantes, ¿no es cierto? Entonces, que no pasó en los otros dos eventos y que se incorporan al plexo de conceptos que se van acoplando. No hay más títulos nobiliarios, le cortan la cabeza al rey. En Inglaterra también le cortaron la cabeza, pero fue distinto porque continuó la monarquía. Y en Francia también continuó la monarquía. Va a continuar hasta 1870. Pero no es lo mismo. Y al mismo tiempo hay otros eventos más importantes durante la Revolución Francesa que marcan para siempre el destino de la humanidad. Bueno, uno es la creación de la Asamblea Nacional de Iguales, lo que sería hoy nuestro Parlamento, la Asamblea Legislativa. 20 de junio de 1789. Es la primera vez que esto pasa. Una asamblea de iguales. Las asambleas hasta ese momento no eran de iguales, porque, si se acuerdan, en Inglaterra están los lores y los comunes, ¿correcto? Pero los comunes son propietarios. Y en Estados Unidos también hay una Cámara de Diputados, y uno podría pensar, bueno,
es de iguales, pero era de propietarios. ¿Sí? Y en Francia se debate si eso no es de propietarios. Y logran, durante un periodo no corto, que la asamblea no sea de propietarios, sino que sea de los ciudadanos en general. Y ahí aparece otro concepto nuevo. A partir del momento en que se abren todos los títulos de nobleza, todos pasan a ser ciudadanos, de golpe. No hay más esclavos, todos ciudadanos. Y entonces aparece el concepto, ciudadanía, que es un concepto todavía vacío, que hay que cargarle de sentido y significarlo. Hay que construir ciudadanía en una población que no saben ser ciudadanos. Y eso es un impacto muy fuerte. Francia es el primer país dentro de la era moderna que sanciona una constitución, 1793, democrática. Democrática en los términos que nosotros conocemos democracia hoy, no al estilo griego, sino democrática en el sentido de que todos los ciudadanos, hombres, mayores de 18 pueden votar y pueden ser elegidos. Y no estamos hablando de votaciones de 100 personas, 200 personas, 1000 personas, 3000 personas, 15.000 personas. En Francia, durante la Revolución, ya hay 25 millones de habitantes. Es un dato. 25 millones de habitantes es un país funcionando. ¿Comprenden? Eso no se parece en nada a lo que nosotros pudimos haber estudiado en Estados Unidos o mismo nuestro propio proceso constituyente, ¿no es cierto? Porque recién empezamos a poblar el país en 1880, pero todo el proceso de formación de la Constitución y la consolidación del Estado Nacional y los territorios y las fronteras y las disputas entre el centralismo porteño y el poder de las provincias se da en un contexto de poca población, muy poca población. En cambio, en Francia, durante la Revolución ya eran 25 millones. Un país hoy. Y este número le tiene que dar a ustedes la magnitud de lo que fue el evento. No fue una cosita, sino más. Y las declaraciones, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano y otras, no llegaron amigablemente. Fue a través de incendios, tomas de fábrica, de casas particulares, copamiento de lugares públicos. ¿Mm? Y también fue un momento en el que la población se empezó a armar. Contrariamente a lo que uno puede pensar que la consolidación del Estado es el desarme de la población en Francia se empieza a armar durante la Revolución. ¿Por qué? Porque como todos son ciudadanos, para cristalizar, para dar significado a la idea de ciudadanía, todos se arman en defensa de la patria. Y esto va a llevar a una población armada que va a hacer eclosión en 1848. Es más, va a terminar, esto en realidad no va a tener un final, sino que va a terminar todo en la Guerra Mundial, la población armada y la violencia. Va derecho a los fascismos y los nacionalismos. Bueno, ¿me están siguiendo? No, pues ya tiré 1000 cosas. Sí, Tiré 1000 cosas de las pequeñas que me dijeron, le agregué bastantes más. profe, lo seguimos. Bien, Constanza dando señales de vida. ¿Cómo era Francia en 1700? Acá este es el momento de la clase que estaría bueno meternos en una máquina del tiempo y viajar. No tenemos esa posibilidad, estaría bueno. Bueno, pero imagínense, estamos en el 1700. ¿Hace cuántos años ya de hoy? 323. Es una banda. Bueno,
Estamos hablando de un país que funciona como tal, pero es un reino, ¿cierto? Les había dicho la vez pasada, los reinos son los antecedentes de los estados. Si no hay un reino, no hay un estado después. Y el reino ya tiene fronteras que se empezaron a consolidar hace mucho tiempo y ahora están más o menos definidas, ¿cierto? Y como están definidas las fronteras, ya uno puede ver un mapa, y cuando uno ve un mapa y ve regiones y ve una capital y ve fronteras, y hay gente que es parte del reino y gente que siente que no es parte del reino, aparece lo que se llama concepto de pertenencia e idea de nación o nacionalidad. Hay una idea de lo francés. Más allá de que no te hablen todos el mismo idioma, se van pareciendo, ¿cierto? Hay un país funcionando, con fronteras, con sentido de pertenencia. Ya hay un rey que planifica un proceso económico. Hay lo que llamamos nosotros hoy economía política. Eso no existía en el 1400. Uno podría pensar, ¿cuándo empieza a existir la economía política? Bueno, antes que aparezca la teoría económica. ¿Cuándo? Cuando los reyes, encabezando gobiernos, empiezan a tener cuentas públicas y funciones administrativas, procesos, y servicios que brinda como obligación, que hacen que tenga que tener un cuerpo administrativo, ¿sí?, que le dé legitimidad. Hay un banco central, ya hay un banco central, está a cargo del monarca y sus funcionarios. En 1716 aparece por primera vez en el reino el papel moneda. Fíjense qué interesante. O sea, dejan de circular las monedas acuñadas por el rey y empiezan a circular los papeles que tienen respaldo en el tesoro que está en la realeza. ¿Siguen esta idea? Y la aparición del papel moneda, bueno, tiene un montón de consecuencias. Por supuesto que el fin del trueque, ¿correcto? Pero ya a priori el papel moneda lo que nos da la idea es de que todos creemos en la existencia del Estado. El creer en el papel es como más fuerte que creer en Dios. Porque si ustedes pueden no creer en Dios, pero no van a romper un billete. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Porque romper un billete sería admitir que es un pedazo de papel, pero como no lo vamos a romper porque sabemos que tiene un valor y ese valor nos hace creer en algo. Ese algo, bueno, es esa soberanía que creamos. Ese papel moneda existe desde 1716 y circula por todo el reino. Y también da la pauta de que hay una sola persona habilitada a generar o emitir ese papel. Y también, fíjense esto, que circule el papel moneda indica que hay un papel que es de verdad y después están los papeles falsos. ¿Y qué significa que haya papeles falsos? Significa que hay verdad, que hay una verdad, que hay algo que es original y después hay algo que podría ser una copia del original. ¿Y quién es el único que tiene la verdad? El Estado, que reemplaza claramente a la idea de Dios. ¿Entienden a dónde voy con todas estas cositas que voy diciendo? Por eso incluso eso me hace pensar en la idea de dolarización, que sería un poco también dejar de creer en el valor no solo de la moneda propia, sino del Estado como creador de esa moneda. Bueno, es otro tema, no importa. Bueno, la moneda, o sea, que aparezca el papel de moneda, evita el trueque, eso dinamiza la economía, genera relaciones impersonales. ¿Por qué? Porque para vos intercambiar algo no tenés que ir con ese objeto que producís y dárselo a otro para que te dé otra cosa, sino que el papel circula al portador.
Entonces se generan relaciones impersonales a partir de la circulación del dinero, ¿cierto? Eso también mejora el correo, porque tiene que llegar el dinero a todos los bancos, los desplazamientos, aumentan las relaciones capitalistas de producción y también relaciones capitalistas de dominación, ¿correcto? Aparecen acreedores y deudores. Este fue un gran tema, no solo de la revolución, sino de la actualidad. Un tema de dominación que es muy anterior a la relación capital-trabajo, la relación acreedor-deudor. Hay gente que empieza a quebrar. ¿Y qué es quebrar? Quebrar no es que se rompió una pata, es que entra en bancarrota. Aparece el concepto de bancarrota, tanto para el Estado y las cuentas públicas como para los particulares. Incluso, ustedes deben saber, existía la prisión por deudas, que es una de las penas que se elimina durante la revolución, la no prisión por deudas. Bueno, aumenta también con la circulación del papel moneda la insolidaridad, el egoísmo, ¿sí? Porque también tiene que ver con la acumulación de riqueza, aumentan la cantidad de fábricas, la producción de bienes, y también la alfabetización, que es fundamental para el desarrollo del capitalismo, ¿cierto? Todo esto es previo a la primera revolución industrial, que es más o menos 1770-80, estamos hablando de 1700. Con la alfabetización, ustedes dicen, si no me siguen o quieren decir algo, me avisan, ¿eh? Con la alfabetización aumentan la cantidad de libros, revistas, diarios, noticias. ¿Y qué hace todo esto? Bueno, todo esto empieza a generar una especie de canalización de demandas. ¿Por qué? Porque en las noticias, en las revistas, lo que se va haciendo es agrupar demandas comunes y generar de alguna manera lo que llamamos actividad política, identificación con ideas que representan demandas populares insatisfechas. El gobierno empieza a tener, como ya lo habíamos visto en los otros procesos, oposiciones, discursos alternativos de poder. En la ciudad, y aparece también mucha distinción o diferenciación entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo hay menos alfabetización, la vida es un poco más cansina, pasa más lenta, y en la ciudad todo es mucho más frenético, los procesos se aceleran, las ideas también, las rebeliones también, las protestas también, y sofocar las protestas también. Incluso hoy es muy distinta la vida en la ciudad, con las manifestaciones, las marchas, y lo que pasa en el campo, es todo tan distinto que uno a veces no lo entiende. Pregúntenselo a Vicente, sino que está lejos, y cuando viene a la ciudad no puede creer las cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, cortito. Yo veo las noticias porque tengo la posibilidad de ver TV acá donde estoy en medio del monte, ya te he dicho, ya te he explicado, en la sierra, en la Cochinga, pero es como si no me llegaran, como si fueran otro mundo, como si no me importaran. Y cuando estoy en Buenos Aires, estoy en Recoleta, donde viví mis últimos años, o en el centro, o en Córdoba, que tengo mi casa, es como que la noticia me pega al hígado, ¿viste? Me mata. Y aquí es como que la misma noticia no me impacta. No sé por qué, no lo sé explicar, Ezequiel. Bueno, es por todos estos procesos que tienen mucha más vitalidad en la ciudad, donde están las autoridades, y donde las medidas impactan mucho más rápido, y donde hay más desapego a la naturaleza y más apego a lo artificial. Por lo artificial me refiero a las cosas que creamos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Ya sean aparatejos como también documentación, historias, literatura, novelas, representaciones sería la palabra. Bueno, en la ciudad incluso como dato anecdótico aparecen cabinas de lectura. La gente se alfabetiza, quiere leer pero no tiene dónde. Así como aparecían las cabinas para escuchar música, las cabinas para hablar por teléfono. Aparecen cabinas donde la gente puede sentarse y leer. Está bueno. Eh,
unas cabinas de siesta de Japón, de la media horita ahí en la cápsula. Bueno, pero estas son cabinas de lectura. Sí, sí. Eso pasa solamente en las ciudades. Bueno, también en la ciudad, con todo este nuevo... Tienen que saber algo fundamental, tal vez no sé si lo están tomando en cuenta. El Estado hace de todo. El gobierno, a cargo del Estado, hace de todo. Tiene almacenes. Tal vez no lo mencionamos con precisión las veces anteriores. ¿Qué significa almacenes? Bueno, tiene almacenes de granos, por ejemplo, para cuando hay sequía, para prevenir el alza de precios que genera hambre en la población y eso genera protestas. O sea, se hace cargo de alguna manera el gobierno de gobernar situaciones previendo conflictos. El gobierno o el monarca se transforma en una especie de controlador de los acontecimientos posibles o de las contingencias. Eso es lo que hace un gobierno, que no se le desbande todo. ¿Siguen? Y en ese sentido, el gobierno empieza a ser juzgado por sus ministros, no por quién es el rey, sino por quiénes son los ministros del rey. Aunque el gobierno no es un gobierno al que se lo vote porque no es democrático, el gobierno es un gobierno que responde. ¿Qué significa que responde? Tiene que responder a las demandas. No se legitima el gobierno por Dios ya hace mucho tiempo, sino que hay un pacto de sujeción, un pacto implícito, en el que si vos no gobernás bien, no continúas en el cargo. ¿Y qué significa gobernar bien? Bueno, eso no está definido porque gobernar bien significa cosas distintas para los diferentes sectores sociales. ¿Entienden? Entonces, gobernar bien para uno no es lo mismo que gobernar bien para otros. Y el monarca, a través de sus ministros, tiene que articular de manera tal de convencer a la mayor cantidad de gente posible. Por eso tiene que legitimarse, por eso el Real Boletín de Notificaciones, donde aparecen todas las reglamentaciones que administran la vida de los súbditos, ¿sí? Y que ya poco a poco no son tratados como súbditos, porque van teniendo cada vez más y más derechos. ¿Qué mejora entonces de la administración? Bueno, mejora la recaudación impositiva, más gente es alcanzada en el cobro de impuestos, y mejor es la recaudación y más y mayor es la recaudación impositiva, lo que le permite al monarca administrar más recursos, no sé si más eficientemente, pero sí más, ¿cierto? Se desarrollan mejor los ejércitos, se profesionalizan mucho más, aumenta mucho más el disciplinamiento, pero al mismo tiempo en las ciudades, como se van poblando cada vez más, hay cada vez más vagabundos, que es como lo que vamos a llamar el pobrerío urbano. Aparece todo el pobrerío urbano. ¿Qué es el pobrerío urbano? Gente que está en la ciudad, que no tiene una misión fija, ni un trabajo fijo, ni sabe bien qué está haciendo. Aparece la prostitución, los mendigos, aparecen domésticos, aparecen obreros, aparecen soldados, funcionarios administrativos. Un quilombo. Un quilombo que antes no existía y ahora sí. Todo esto que estoy comentando es previo a la revolución. ¿Sí? Y aparece, sí, dentro de todo esto, mucha policía urbana, mucha, para controlar lo que vamos a llamar el desorden social, que empieza a generar empieza a ser un motivo de preocupación para intelectuales que empiezan a hablar poco a poco de lo que vamos a llamar la cuestión social. ¿Qué hacemos con toda esta gente? No hay solución, no va a haberla. El primero que las va a organizar es Marx, o bueno, lo que sería el socialismo. Y la segunda gran organización, los grandes fascismos, las sociedades de masas. Falta mucho para eso. Sigo. Durante todo este periodo empiezan a organizarse las colectividades en la ciudad en torno a ideas políticas. Les dije que circulan muchos libros. Los libros muchas veces son libros donde circulan ideas políticas y aparecen un montón de nuevos conceptos. Son los conceptos previos a la revolución. Es el periodo de la Ilustración,
el concepto de nación, les dije, el concepto de ciudadanía y el concepto de opinión pública. Aparece gente que empieza a decir, ¿cuál es la opinión pública? La gente opina esto, la gente opina aquello, la gente opina lo otro. Y los gobernantes empiezan a gobernar pensando cuáles pueden ser los humores sociales o cuáles son las opiniones mayoritarias. Y aparecen también, esto sí lo van a leer en el libro de Pizarello, los intelectuales. ¿Quiénes son los intelectuales? Bueno, son los que desarrollan las ideas de las cuales o se sostiene la monarquía o el discurso contra el orden establecido. Es decir, intelectuales orgánicos, es lo que llamamos intelectuales del gobierno, o intelectuales revolucionarios. Muy importante acá va a ser, en el periodo previo, los años 1750, 60, la figura de Rousseau. ¿Lo conocen a Rousseau? Jean-Jacques Rousseau, el del contrato social. Fue muy importante en la revolución, en la Revolución de Mayo y en las ideas de Mariano Moreno. Acá se lo leía en misa, no sé si saben, en las misas acá, en las iglesias, después de la Revolución de Mayo. Diderot, Voltaire, son algunos de los revolucionarios franceses, o lo que llamamos filósofos de la Ilustración. Aparecen los salones de la Ilustración. Escuchen esto, si antes la política transcurría en el palacio, ahora la política transcurre en los salones literarios, clubes políticos, en donde la gente se junta a discutir cuál es el futuro de la nación. Hay mucha actividad política. Y ahí aparecen estos intelectuales con sus grandes ideas que son seguidos por otros. Rousseau va a ser muy importante porque va a ser el filósofo que va a hablar de la idea de la no representación, la idea de democracia directa. Critica el proceso inglés. No cree que los diputados representen al pueblo. Cree que el pueblo tiene que gobernarse a sí mismo, votando todas las leyes en forma plebiscitaria. Y al mismo tiempo, Rousseau tiene un texto muy importante que circula mucho, que se llama Discursos sobre el origen de la desigualdad de los hombres. No sé si lo escucharon sentir alguna vez, pero es un relato en el que el autor dice que los hombres vivían felizmente en la tierra hasta que un día todo se fue a la mierda. ¿Cuándo fue ese día? El día que ¿saben cuándo fue? No. Ese día es el día que aparece la propiedad privada. Dice, estaba todo bien, es un pasado hipotético, ¿no? Estaba todo bien hasta que en un momento de la historia de la humanidad, un tonto, dice él, o un estúpido, así lo dice, parceló un pedazo de tierra y dijo, esto es mío. Y él dice, y hubo otros tontos que le creyeron, y como le creyeron dijeron, si esto es tuyo, entonces esto es mío. Y empezaron a parcelar otras porciones de tierra, y todo se empezó a parcelar. Y a partir de esos parcelamientos, la tierra se empezó a subdividir. Y en esa subdivisión, en ese recorrido de reapropiaciones y reconfiguración de la tierra, lo que empieza a pasar es que empiezan a haber desplazamientos. Esto fue lo que también tiene que ver con el fomento o el aumento del egoísmo, la acumulación de la propiedad privada, la riqueza y consecuentemente la pobreza. Y dice Rousseau, esto es lo que lleva a la humanidad a una constante degradación. Y él lo dice de manera hipotética, pero nosotros estuvimos viendo que todo el proceso de la caída de Dios va de la mano con el fin del gobierno de Dios sobre las tierras. Todas las tierras que eran comunales pasan a ser automáticamente pasibles de reapropiación y todos se lanzan a la conquista de esas tierras. Y eso es lo que
eso es el proceso material que está de base en todos estos procesos revolucionarios. Lo que hay es una reapropiación de la tierra para que arranque el capitalismo tal cual lo conocemos hoy. Y Rousseau dice, esto es una cagada total. Pregunta, Ezequiel. Sí, ¿A qué, yo no he leído el libro, a qué época remonta él como el comienzo de la propiedad privada? Porque antes no, era todo el Vaticano, era todo de los conquistadores y era privado de ellos. No he leído el libro? Disculpa mi ignorancia. no pasa nada, no es que tengas que leerlo. Es un concurso que organiza una universidad, él era de Ginebra, Suiza sería, pero bueno, en ese momento no creo que sería una parte del reino. Y una universidad, que no sé cuál es, si les digo le miento, organiza un concurso de ensayos que se llaman Discursos sobre el origen de la desigualdad. Entonces él escribe este discurso. Esto sería, búscalo si querés por Wikipedia, pero tiene que ser más o menos alrededor de 1750 a 60, no más, porque en 1762 creo que es que él escribe el famoso contrato social. Ahora, cuando vos me preguntás a qué época se refiere, él no se refiere a una época en especial, porque lo que tienen de característica los intelectuales que llamamos de la escuela contractualista, no sé si los escucharon sentir alguna vez, algunos ubican a Hobbes como el que comienza con esta escuela, que es una especie de formato de pensamiento, una estructura de pensamiento. Contrato social, ¿Cómo? del contrato social, Sí, cuando comienza el claro, contrato social. son autores que no son historicistas, no ubican el periodo del que ellos llaman el periodo de la naturaleza, por llamarlo de alguna manera, en un año específico, sino que dicen, en el pasado vivíamos en estado de naturaleza. Algunos dicen que eso es bueno, otros dicen que eso es malo, otros no se manifiestan respecto de si eso es bueno o malo, pero todos empiezan a hablar de la idea de los beneficios de un contrato, porque ese contrato nos sacaría de ese estado de naturaleza en el que nos encontramos para pasar a vivir en una especie de sociedad civil, en un estado, o bajo la lógica de un contrato que nos agrupe. Y esa es la idea primigenia de lo que nosotros podemos entender hoy por proceso constituyente o constitucionalista, la idea de contrato social, que es básicamente una ficción, ¿sí? No existió tal contrato entre todos y todas, eso no existe. Y entonces los autores contractualistas que tienen esta forma de pensar no se refieren a un año específico. Cuando Hobbes escribe, por ejemplo, dice estado de naturaleza en el que se encuentra la sociedad inglesa en este momento. Así era la obra. Y después se llamó el estado de naturaleza, pero bueno, era el estado en el que se encontraba en ese entonces. Y Rousseau escribió algo parecido respecto de Francia. Y todo esto es en los periodos previos a la Revolución, que coincide con unos momentos muy específicos e importantes de un cambio en la política económica en el reino. Esperen, les digo unas cosas más y voy a eso. Les conté de los intelectuales. Les estaba contando que se traslada la política. Esperen que me están tocando la puerta. No deberían en este momento tocarme la puerta. Un segundo. ¿Qué haces, Javi? ¿Alberto abajo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perdón, me van pasando cosas, no debería pasarme nada. ¿Qué hora es? 6 menos 5, wow. Bueno, sí, y toda la política se traslada a los salones ilustrados, en donde aparece el concepto de buen ciudadano. ¿Cuál es un buen ciudadano? El que va a los salones ilustrados a hablar de la política. También acá hay una idea de que es que la política está hecha por los ciudadanos y no por el rey. Algo así como que se empieza a desplazar la legitimidad del poder, ¿sí?
Es decir, se desplaza a los salones donde se discute de política, pero ¿saben cuál es el problema que tienen estos salones? No tienen un órgano representativo. Es decir, pueden discutir muchas cosas, pero no tienen un lugar en donde implementar o materializar esas decisiones que se toman. ¿Entienden? Son como salones asamblearios en los que se pueden charlar cosas que no tienen una implementación práctica, sino que tienen que llevar esas ideas ¿a dónde? A donde efectivamente está el gobierno, que es en cabeza del monarca. O en tratar de influir, ¿dónde? Bueno, los ministros que pone el monarca. ¿Siguen esta idea? Entonces tal vez eso sería lo que intentarían hacer. Perdón, serían como fueros deliberativos. O algo parecido, algo llevan una postura, discuten y llevan una postura para cambiar algo, para promocionar algo, para... Me hace pensar lo siguiente, que le voy a decir que esta es la concepción que yo tengo de lo que sería un parlamento. Un parlamento no sirve para nada. Lo dije. Lo tenía que decir, lo acabo de decir. Está bien. En el momento... Son opiniones, las respeto. Es fuerte, pero escucha, Vicente, lo voy a desarrollar. En el momento de mayor gobernabilidad es el momento de mayor verticalidad. Sáquense el moralismo de la cabeza. Entonces, no importa si les gusta el gobierno o no les gusta. Hablo de cualquier tipo de gobierno. Es el momento de mayor verticalidad. Ahora, los momentos revolucionarios son asamblearios. ¿Vieron? Pero cuando pasa ese momento asambleario, que es el momento revolucionario, la asamblea, vamos todos a discutir, llega el nuevo gobierno, la nueva forma de gobierno, el pacto social, el momento constituyente, una vez terminada esa etapa, toda la política se vuelve a trasladar al lugar donde se ejerce el poder, que es un lugar más vertical, el ejecutivo, ya sea en cabeza de un monarca, en cabeza de un dictador, en cabeza de un presidente, en cabeza de un consejo, si eso existe, muy reducido de gente, un grupo de poder, ¿entienden lo que quiero decir? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que en esos momentos, que se parecen mucho a los momentos actuales, hay muchos salones donde se discuten muchas cosas, reuniones donde se discuten cosas, y después esas cosas que se discuten se intentan llevar a la práctica ¿dónde? En los ministerios, en las secretarías, y en esa época sería parecido. Ahora, cuando ya no da para más porque un gobierno no representa a las mayorías o las mayorías no se sienten representadas o sus demandas no son alcanzadas, bueno, aparece el momento revolucionario. Y en ese momento revolucionario aparece nuevamente la idea de la asamblea. Por eso las asambleas siempre son importantes en el nacimiento de un nuevo momento político. ¿Se entiende lo que quiero decir? A eso me refería. A eso me quería referir. Bueno, pero en los salones literarios se discuten un montón de cosas y cada vez más gente participa. Y la gente que participa es gente ilustrada. Y esa gente ilustrada empieza a sentir que tiene razón. ¿Qué significa tener razón? No el concepto que ustedes pueden tener hoy de tener razón en el sentido de yo soy la verdad, sino de que pueden pensar por sí mismos y llegar a conclusiones distintas de las que puede llegar a pensar el monarca de cómo debe ser el mundo. Entonces aparecen los ilustrados, aparecen aquellos que tienen la razón, aparece una razón popular, que es distinta a la razón de Estado del monarca. Y entonces aparecen choques entre los gobernantes y los gobernados, por diferentes concepciones del mundo. Y también, y este es un gran problema de todas las revoluciones, profe, me tengo que ir. Tranquila, Antonella, nos vemos, queda la clase grabada. Chao, queda grabada. Y todo es momento revolucionario, es un momento que es conflictivo en cuanto a la representación. ¿Quién representa a la nación o al reino? Y bueno, el monarca creía que lo representaba, los nobles creen representar a todo el pueblo y los nobles son un 4% de la población. O sea, de los 25 millones que son, solo 4% son nobles. El resto no. El resto no lo son.
la burguesía se cree representante y después más adelante los sectores populares, los trabajadores, los domésticos, los operarios, los pobres urbanos, comerciantes, los administrativos, también se sienten representantes de la nación. Es un gran problema con la representación. En 1763, no se olviden que esperen, antes, en 1760, ahí me quiero remontar, hay un conflicto muy importante que es el antecedente previo a la Revolución Francesa, que se llama la Guerra de la Harina. ¿Sí? Asume como ministro de Luis XVI, como ministro de Finanzas, un tipo que se llama Turgot, Turgot, Turgot. Y este señor tiene ideas liberales. No podemos entenderlas igual que las ideas liberales de hoy, pero ideas liberales ¿en qué sentido? Hay que liberar los precios de la economía, sobre todo de los granos. Es decir, es un ministro que adhiere a lo que llamamos la escuela fisiócrata. Había dos grandes escuelas, mercantilista y fisiocrática, ¿cierto? No sé si esto lo estudiaron en alguna materia. ¿Ya no se estudia más? Yo lo estudié. En filosofía, Bueno, los fisiócratas, filosofía y el derecho. los mercantilistas, el mercantilismo es el antecedente del capitalismo. Es una economía capitalista, pero el objetivo fundamental, ¿cuál es? El cobro de impuestos por parte del monarca para engrandecer el reino, ¿cierto? Todos tienen que aportar al engrandecimiento del reino. Y de eso se toma la monarca para engrandecer el reino, haciendo cada vez más abusivo el cobro de impuestos. ¿Sí? Y la escuela fisiócrata, fomentada por la burguesía, cree que hay que liberar todos los precios de la economía, sobre todo los granos. Y el ministro que asume, que se llama Turgot, es un ministro que cree en esta dinámica de los precios sin control por parte del gobierno central. ¿Y qué pasa con los precios? Bueno, suben, producto de las malas cosechas, automáticamente el precio de la harina y consecuentemente el precio del pan. ¿Sí? Al mismo tiempo, como cae la recaudación, en 1762, Luis XVI impone un nuevo impuesto que es totalmente rechazado y lo empieza a llamar a Luis rey tirano, porque cobra impuestos desmedidos, cosa que podemos observar ya en otros procesos revolucionarios, ¿cierto? Toma otras medidas este rey, como por ejemplo, hace una reforma electoral para reducir el poder de los parlamentos locales. Estoy leyendo, ¿eh? Todo este periodo 1760-1770 es un periodo de degradación de la economía, de aumento de precios y aumento sobre todo de la pobreza por el aumento de los precios y la falta de comida para los sectores populares en las ciudades. Y esto va a generar entre 1774 y 1775 lo que llamamos la Guerra de la Harina. ¿Qué fue la Guerra de la Harina? Bueno, rebeliones populares de sectores empobrecidos que tenían un estándar de vida X que se ve totalmente perjudicado por esta caída de los precios. Y dentro de este evento de la Guerra de la Harina hay un señor que se vuelve famoso porque es encarcelado en esa famosa cárcel que mencionó Vicente, que es la Bastilla, que era una cárcel en donde el rey tenía lo que llamamos presos políticos. Bueno, para el rey no serían presos políticos, serían presos por algún motivo puntual, ¿correcto?
Pero bien que está esa canción de los Redonditos Ricota que dice que todos los presos son políticos. No sé si dice eso, pero creo que dice eso. No estoy seguro. Bueno, no sé si la conocen. Y ponen preso a este señor que se llama Jacques de Lepin. Es encarcelado en la Bastilla. ¿Por qué? Porque el hombre se endeuda por robar pan para darle de comer a su familia. Y al carcelero, él le explica a su policía que lo encarcela, que tuvo que salir a robar porque como no tenía más acceso a los campos y a la comida, y tenía 5 hijos que alimentar, y no tiene cómo alimentarnos, y se vio de repente sumido en la pobreza, sin haber hecho nada para haber estado en la pobreza, porque él tenía un trabajo digno, no siente que haya cometido un delito. Y la gente popular lo empieza a ver como un preso político, como un mártir, y empieza a ver al rey como una persona que encarcela a quién, a aquellos que tiene, a quien él tiene que proteger, ¿entienden? Y todo esto va degradando la figura del monarca, que se va poco a poco, sin quererlo, aliando a quienes fueron siempre sus aliados, la nobleza, y distanciándose más y más de los sectores populares que no entienden por qué su rey les da la espalda y no los acoge como debería. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque el rey es como un padre para los súbditos del reino, a quien tiene que proteger, y el rey no los protege y la gente no entiende por qué. Y esto generó una gran conflictividad, que ¿cómo terminó? Como todas las guerras, no son guerras, son rebeliones internas. ¿Cómo terminó? Como el orto, no podía terminar de otra manera. Represión, 25.000 soldados entran a la ciudad, se producen 162 arrestos, varios muertos, ¿sí? Que son colgados. Y este es el contexto, de alguna manera, este es el contexto en el que se va a desarrollar después la Revolución Francesa 20 años después. ¿Por qué? Porque la monarquía queda debilitada, los sectores populares enemistados con el monarca, y el sector o el grupo fundamental, el que va a encabezar las manifestaciones. ¿Quién es? Les pregunto, ¿saben quién es? El sujeto revolucionario de las revoluciones de este periodo. Yo les digo, no es el pueblo, no son los nobles, no es el rey, es una revolución capitalista, son... Los burgueses. Muy bien, gracias Sofía. Es la burguesía el sujeto revolucionario, es la burguesía que está en una situación intermedia respecto de aquellos que padecen, ¿cierto? Y que no logran configurar un ideario que los agrupe, porque quienes más padecen son los que menos tienen, ¿correcto? Pero al mismo tiempo son los peor representados. Por eso es que no logran rebelarse, porque no tienen alguien que los represente como corresponde. Los que mejor organizados están, por supuesto, siempre son los nobles. Y bueno, el rey. Y la burguesía es el sector que de alguna manera no, de una manera, va a encabezar la revolución y va poco a poco a distanciarse del rey y recostarse en los sectores populares cuando yo sienta, no sé si ya lo sienta así, podemos materializarlo, decirlo así, pero vamos a hacer una lectura del proceso histórico, un proceso, no un acontecimiento, cuando ya sienta que está madura ¿para qué? Para autogobernarse, sin depender de los servicios que le presta la monarquía en la represión de los súbditos. ¿Entiendes? Cuando la monarquía, cuando la burguesía empieza a sentir que aliarse con la monarquía ya no es un beneficio, sino que empieza a ser un estorbo. Cuando empieza a considerar que los impuestos que paga son desmedidos, cuando empieza a considerar que puede organizarse sola, cuando pueda empezar a pensar que tal vez puede gobernar el Banco Central, que puede gobernar otras instituciones de gobierno, ¿sí? Como la policía, los ejércitos, y que no necesita del Ejecutivo
y de sus ministros, de que pueden ser ellos mismos los ministros que gobiernen. ¿Siguen esto? Bajo un nuevo formato que no saben cuál es. No saben si es una nueva monarquía, si es un rey ciudadano, como lo van a llamar después. Todavía no existe esta idea de presidente. Esto es una idea que va a surgir en Estados Unidos, lo vimos en la clase pasada, pero no están muy al tanto de la existencia de un presidente. Que un presidente era como un rey, solo que sin corona, ¿no? Voy a anticipar lo que sigue en la clase que viene. En 1788, después de la Guerra de la Harina, el gobierno no queda bien parado, el gobierno monárquico, y después de eso, Francia entra en la guerra de los 6 o 7 años, creo que la vimos la vez pasada con Estados Unidos. Y al mismo tiempo Francia, es una guerra en el norte con Inglaterra, por conflictos territoriales. Y al mismo tiempo el reino había ayudado a Estados Unidos en su independencia contra Inglaterra, porque Inglaterra era el enemigo número 1 de Francia, ¿correcto? Entonces, dispensa tanto dinero el Estado francés en cabeza del monarca, que es el propio Estado el que entra en bancarrota. Cae la recaudación, no cobra bien los impuestos, se desfinancia, sus acreedores, que son los nobles que lo sostienen, no lo quieren seguir sosteniendo o especulan cada vez más y más con altas tasas usurarias al rey. Los nobles se fueron reconvirtiendo de gente con tierras y súbditos a acreedores que encima no pagan impuestos, porque vieron que las transacciones financieras siempre están libres de impuestos, no pagan ningún tipo de impuestos, y son los acreedores en el que el rey se recuesta. Bueno, esto va llevando poco a poco a que el Estado entre en bancarrota, y al mismo tiempo el rey, que es Luis, creo que también, no sé si 16 o 17, ya ni me acuerdo, perdón, pero es el rey que está casado con María Antonieta. Está perdido en otro tipo de conflictos que tienen que ver con conflictos de palacio. Es decir, está mirando el árbol sin ver el bosque. No advierte que la problemática está afuera y piensa que la problemática está en cambiar uno u otro ministro, ¿sí? Para que la gente se calme un poquito, sin ver que lo que se viene es un conflicto mucho mayor. Y como entra en bancarrota, en 1788 va a decidir convocar a una institución que existía en el reino que se llaman los Estados Generales. ¿Escucharon sentir a los Estados Generales? Jamás. Les había contado a la primera clase que el primer rey convoca a los Estados Generales en 1316. ¿Para qué? Porque llama a todos los nobles de los lugares que están ahí gobernados por diferentes nobles para crear un impuesto, para armar un ejército, para para guerrear. Y a partir de ahí los Estados Generales es la institución que agrupa a todos los representantes del reino. Básicamente, el clero, o los clérigos, o los representantes de la iglesia, la nobleza y la burguesía. El rey convoca a los Estados Generales, que son el clero, la nobleza y la burguesía, a una asamblea dentro del palacio para solucionar los problemas del reino. ¿Sí? Y esto va a ocurrir en mayo de 1789, donde van a ir de todos los rincones del reino francés al palacio, que primero es en Versalles y que durante el acontecimiento se va a trasladar a París, a charlar respecto de cómo solucionar los problemas. La película va a terminar como el culo, ¿por qué? Porque esto nunca se va a desarrollar, nunca van a tomar ninguna decisión, nunca van a decidir nada, y de los Estados Generales va a surgir la revolución, encabezada ¿por quién? Por la burguesía, que decide finalmente dentro de los Estados Generales
darle la espalda al rey y replegarse en el pueblo para provocar finalmente el hecho revolucionario, la creación de la Asamblea Nacional, la abolición de los títulos nobiliarios, la toma de la Bastilla, la quema de esa cárcel, ¿sí? Pero ¿qué va a venir después? Que los historiadores van a denominar como la época del terror. Los jacobinos, las ejecuciones sumarias, la guillotina, ¿sí? Y finalmente, el orden, siempre tan solicitado por el pueblo después de tanto desorden, encabezado por uno que se llama Napoleón. No sé si lo tienen de nombre. Les tiro fechas y nos vamos. 1789, Revolución Francesa. 1789 también, agosto, Declaración Universal de Derechos del Hombre y Ciudadano. 1791, abolición de la monarquía, guillotina para el rey, proclamación, bueno, primer constitución. 1793, la constitución jacobina, democrática. Esa que les conté del sufragio universal. 1794, contrarrevolución. 1795, la última constitución liberal. 1795, creación del directorio. 1799, asume Napoleón todos los cargos del directorio, todos los directorios, eran 5. Iba a conquistar Napoleón toda Europa hasta 1815, año de restablecimiento de las monarquías absolutas en el mundo. Pero todo el desplazamiento de Napoleón por 26 años fue lo que provocó todas las independencias y todas las revoluciones en la mayoría de los países de Occidente, incluidos todos los de América Latina, incluida nuestra revolución e independencia. No sé si sabían todo eso. Bueno, ahí les conté bastante. La vez que viene, ya está, me voy a la facultad. La vez que viene, que no sé cuándo me toca, les cuento esto en forma pormenorizada, para después de ahí irnos hacia los nacionalismos. Termine. ¿Estamos? Gracias, Ezequiel. ¿Quieren preguntarme algo? Pueden, ¿eh? No, Las dejo. todo bien, yo ya pregunté mucho, La verdad que Gracias. sí, Vicente, te Gracias, agradezco. me has ilustrado mucho. Bueno, listo. No, no es nada, Constanza, que te vaya bien. Bueno, nos vemos la vez que viene entonces, ¿sí? Hasta Dale, profe. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.